Samsung A8000 a la izquierda versus TCL C725 a la derecha. Inicio este video de esta manera principalmente porque algunos suscriptores me preguntan por qué prefiero el sistema operativo Tizen por encima de Android TV o de Google TV, por lo menos en televisores de gama baja o gama media baja, o por lo menos televisores con Android o Google TV diferente a aquellos de la marca Sony. Pues bien, como han podido notar, el inicio del sistema operativo Tizen es muchísimo más rápido. Ambos televisores los tuve desconectados de la red eléctrica varios días y este es el resultado siempre. El inicio en el TCL, el cual tiene Google TV, puede demorar entre 40 y 50 segundos aproximadamente, a veces un poquito más, para que ya esté totalmente funcional, mientras que en el Samsung puede demorar 10 o un máximo de 15 segundos, que no está para nada mal, y eso es teniéndolos desconectados de la red eléctrica, porque cuando se los mantiene conectados el inicio en ambos televisores es igual de rápido. Simplemente que yo por lo menos recomiendo desconectar los televisores de la red eléctrica, por ejemplo, cuando se van a dormir. Primero, para evitar alguna alteración del sistema electrónico de ambos televisores o que de hecho se lleguen a quemar cuando de pronto haya una tormenta eléctrica en las noches. Cuando era muy pequeño me sucedió con un televisor, esos de cajón grandotes, y bueno, desde ahí aprendí que debía desconectarlos sí o sí de la red eléctrica cuando me fuera a dormir o cuando simplemente no estuviera utilizándolos por mucho tiempo. Y lo otro es que yo tengo la teoría de que probablemente el tiempo de obsolescencia programada de los televisores en general pudiera disminuir su conteo, por así decirlo, cuando se los mantiene desconectados de la red eléctrica. Pero es simplemente una teoría personal, no hay estudios al respecto. Como ya muchos de ustedes saben, los únicos televisores con sistema operativo Android TV o Google TV que yo compraría para uso personal diario serían aquellos de la marca Sony, porque he visto que tienen una muy buena fluidez y una mejor optimización de esos sistemas operativos. Pero bueno, no quiero desmeritar el trabajo de este TCL porque me parece que es muy decente. Pero en cuanto a carga de aplicaciones, carga de videos, la gran mayoría del tiempo es un poco más rápido en este caso en el Samsung A8000. Probablemente si ustedes solamente han tenido en sus manos el TCL C725 les parezca un televisor rápido y me estén tildando a mí de mentiroso o de que mi unidad salió defectuosa. Ese no es el punto. El punto es que como ya he podido compararlos con otros televisores incluyendo este A8000, sí se puede notar la diferencia. Yo la noto y ustedes la están pudiendo observar. Repito, el TCL no tiene mala fluidez, simplemente que me gusta más la fluidez del sistema operativo Tizen, en este caso del Samsung A8000. Ambos televisores soportan micrófono y aceptan comandos de voz. En la mayoría de países el Samsung A8000 soporta, además del Bixby Voice, también el Amazon Alexa y el asistente de Google. Aunque aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice, no sé por qué, por lo menos de fábrica, pero algunos suscriptores me han dicho que cambiando la región probablemente pueda ser compatible con el asistente de Google o el Amazon Alexa. Y en el caso del TCL C725 obviamente soporta el asistente de Google. Otra cosa que me gusta más, en este caso no como tal del sistema operativo Tizen, sino del televisor como tal, es el One Remote o control remoto, que es más pequeñito, menos teclas, más ergonómico o mucho más cómodo desde mi punto de vista. Pero no me parece que el control remoto del TCL sea totalmente malo, simplemente que es un poco más grande y con más teclas, y la verdad yo me he acostumbrado al One Remote por tener menos teclas y desde mi punto de vista ser más fácil de utilizar. Y créanme que yo antes de utilizar los televisores Samsung hace unos 3 años atrás me preguntaba por qué ese control tan diferente y tan extraño, y creía que iba a ser increíblemente incómodo o difícil de aprender a manejar, pero la verdad es que una vez
lo tienes en las manos y lo utilizan por varios días. Es increíblemente cómodo. Y la verdad, probablemente les pase como a mí, que ya no querrán volver a utilizar un control con tantas teclas y mucho menos que sea tan grande. De acuerdo a la aplicación AIDA64, la cantidad de memoria RAM del TCL es de aproximadamente 2 GB, que no está mal, pero en el caso del Samsung no lo sé y tampoco encuentro una página que me provea de ese valor. El procesador del TCL es de 4 núcleos, al igual que el del A8000. Desde mi punto de vista, la única ventaja real del sistema operativo Android TV, o en este caso del Google TV, es en cuanto a las aplicaciones. La tienda es la tienda de Google, que es mucho más amplia y además se le pueden instalar archivos APK, mientras que en el Samsung no se le pueden instalar archivos APK, aunque de todas formas me parece que es una tienda relativamente amplia. Cabe mencionar además que en el TCL el Google TV está basado en Android 11. Y una ventaja del TCL es que tiene mayor espacio de almacenamiento, es de 11 GB totales, mientras que en el Samsung es de 3,8 GB totales aproximadamente. Pero en ambos casos me parece que esos espacios de almacenamiento son más que suficientes para casi cualquier usuario. Como ya he mencionado, la principal ventaja del TCL o como tal del sistema operativo Google TV o Android TV es que tienen más aplicaciones y en este caso hay más disponibles para que cumplan la función de navegador de internet. Por ejemplo, en este caso yo utilizo este Odin, pero hay muchísimas más. Mientras que en el caso del Samsung solamente hay un solo navegador de internet que es propio del sistema operativo Tizen, pero que me parece más que suficiente y además también acepta búsqueda por medio de comandos de voz. Y en ambos casos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así quererlo. Y en cuanto a la función de compartir pantalla, ambos televisores la soportan, pero ninguno de ellos es compatible con lo que se conoce como multiview y tampoco picture in picture y tampoco pantalla superpuesta. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto a las bases, en el caso del A8000 solamente hay una distancia entre ellas, pero para acortar la distancia de la pantalla a la mesa también se puede, lo cual puede ser útil para algunas personas. Mientras que en el TCL lo que me gusta es que hay dos distancias entre las bases, una más corta y una más distante entre ellas, lo cual es genial. La más corta es para una mesa más pequeña obviamente, y la más distante entre ellas es para de pronto una mesa más grande y quienes quieran colocar una barra de sonido debajo del televisor. En cuanto a calidad gráfica, es muy importante tener en cuenta que en el caso del TCL deben jugar mucho, entre comillas, con los parámetros de contraste dinámico y contraste local en caso de que noten exceso de oscuridad en escenas que tengan muchas sombras, porque a veces es muy difícil notar los detalles. Entonces, en el caso del contraste local recomiendo en bajo o en alto y el contraste dinámico en desactivado. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es, digamos que regular, más o menos decente. El efecto de pantalla sucia sí que se puede notar con estos fondos grises y también sus bordes de pantalla levemente sombreados. Pero por lo menos al visualizar contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia y los bordes levemente sombreados podrían llegar a pasar desapercibidos la gran mayoría del tiempo si no se enfocan como tal en encontrar esos problemas. Como digo, no me parecen algo molesto, pero por supuesto que están ahí. Es importante mencionarles que de fábrica, con algunos modos de imagen, sobre todo en rango dinámico estándar, en el A8000 la cantidad de brillo viene más baja, por ende
he decidido aumentarla para poder hacer la comparativa más justa, porque en el TCL viene con la cantidad de brillo a su máxima capacidad. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que en cada modo de imagen el TCL cuenta con este parámetro que se conoce como color dinámico, que al activarlo mejora la saturación y vividez de los colores. Sin embargo, me parece que los resultados son muy similares, o de hecho me parece que son mejores en algunos modos de imagen en el A8000, teniendo en cuenta que mejor lo defino como más saturado o vívido, pero aquí ya es cuestión de gustos. En cuanto a cantidad de brillo, el A8000 alcanza 302 nits en rango dinámico estándar y 304 nits en alto rango dinámico, también en alto rango dinámico con el modo juego, mientras que el TCL alcanza 299 nits en rango dinámico estándar y 314 nits con alto rango dinámico incluyendo el modo juego. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, HLG, también HDR10 Plus. La diferencia es que el TCL soporta además Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. En el apartado gaming, lo más importante que deben tener en cuenta es que si bien el TCL C725 se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, como tal no soporta lo más importante de esa tecnología, que son los 120 Hz en 4K, y tampoco soporta frecuencias de actualización variables. El A8000 tampoco soporta este tipo de tecnologías. La frecuencia de actualización o tasa de refresco máxima de ambos televisores es de 60 Hz en 4K. En cuanto a sus tiempos de input lag, de acuerdo a la página de rtings.com, en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar para el A8000 es de 11,2 milisegundos y en alto rango dinámico de 10,9 milisegundos. Mientras que en el caso del TCL no he encontrado una página que me provea de esos valores y tampoco tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero probablemente puedan oscilar entre los 10 y 11 milisegundos también, de acuerdo a los resultados que yo puedo experimentar lado a lado con este A8000. Quiero mostrarles algo muy importante para aquellos que ya están pensando que el TCL sufre de Black Crush, pero bueno, como tal sí sufre un poco de ese efecto o problema, pero como ya mencioné hace unos minutos atrás, deben jugar con los valores de contraste también con este modo juego para intentar aclarar esas zonas que tienen demasiada sombra o demasiada oscuridad, para que se puedan notar mejor los detalles. Mientras que en el caso del A8000, él no sufre de ese tipo de problemas aun cuando el contraste esté desactivado, pero en el TCL sí deben jugar con esos aspectos para mejorar ese tema de exceso de oscuridad en zonas sombreadas. Pero sí es cierto que en el A8000 es mucho mejor y van a notar mucho más fácil los detalles en este tipo de situaciones. Con este modo juego, como ya han podido notar, la principal diferencia es que aquí los colores lucen más saturados en el TCL C725, aquí ya es cuestión de gustos. Me parece que el A8000 hace un trabajo muy bueno, simplemente que para aquellos que quieran tener la opción de aumentar la vividez o saturación de los colores, el TCL ofrece el aspecto de color dinámico, que en este modo juego mejora mucho más o incrementa mucho más la saturación de cada color. Y es que bueno, me faltó mencionar algo muy importante, y es que el TCL C725 cuenta con tecnología de color QLED o de Quantum Dots, mientras que la tecnología del A8000 es Dynamic Crystal Color, propia de la marca Samsung, que me parece que no hace un mal trabajo. A mí personalmente me parece que en este apartado gaming ambos televisores rinden muy bien en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento y colores. El tiempo de respuesta del A8000 es de 15,3 milisegundos de acuerdo a rtings.com, y en el caso del TCL no lo sé, pero probablemente tenga un tiempo de respuesta similar. Algo que les puedo decir es que en el A8000 los colores rojos a veces tienden a lucir un poco fucsia, nada exagerado, pero está esa diferencia que tal vez pueda ser
tolerable para la gran mayoría de personas. Tengan presente que ambos televisores van a poder funcionar con la PlayStation 5, con la Xbox Series X o con una tarjeta gráfica de PC ultra potente, simplemente que con las limitaciones obvias que apenas tendrán 60 Hz máximo de frecuencia de actualización en 4K y que ninguno de ellos soporta frecuencias de actualización variables, aunque la diferencia principal es que el TCL soporta Dolby Vision para gaming, mientras que el Samsung no. Algo muy importante a mencionar es que ambos televisores tienen paneles VA, pero el rendimiento en este tipo de escenas me pareció mejor en el A8000. Además, en el caso del TCL también en algunos videojuegos deben jugar con los parámetros de contraste local y contraste dinámico para intentar decrecer el clouding o el exceso de oscuridad en partes con demasiada sombra para poder que los detalles se puedan notar más fácil. La relación de contraste del A8000 es de aproximadamente 3811 a 1 y para el TCL de 4830 a 1. Aunque este valor por parte del TCL es principalmente cuando se utiliza Dolby Vision, ya sea para gaming o con otro modo de imagen, porque el rendimiento en alto rango dinámico suele ser un poco mejor, oscureciendo un poco más las partes oscuras. Y además si colocan los valores de contraste a favor de oscurecer esas zonas. Por esa razón principal es que el contraste o la relación de contraste del TCL es un poco más alta. Pero bueno, lo que sí es cierto es que tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar me gusta más el trabajo de la A8000 en este tipo de escenas, porque además de que muestra menos efecto clouding, también muestra menos efecto de lo que se conoce popularmente como sangrados de luz. Y en cuanto a tecnologías de retroiluminación, para el A8000 es LED Edge y en el caso del TCL es LED directa. Recuerden que ambos televisores tienen paneles VA y hasta donde sé todos los tamaños disponibles de ambos televisores vienen con panel VA. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen estoy utilizando el modo película en el caso del A8000 y el modo cine en el caso del TCL C725. Me parece que el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual, porque si el contenido tiene baja resolución, o sea 720p o una resolución más baja, en ambos se van a notar partes levemente pixeladas, que es normal. Tengan presente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. No se vayan a dejar engañar por los vendedores. Pero ya cuando el contenido tiene 1080p, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no va a alcanzar el 4K. A partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Y ustedes tal vez se pregunten qué velocidad es buena. Por lo menos 60 megas dedicados solamente a un televisor, ya sea vía Wi-Fi o vía cable LAN. Esto por supuesto si quieren, por ejemplo, que los videos 4K de esas aplicaciones carguen lo más rápido posible, porque si se trata de 60 megas compartidas entre varios dispositivos, probablemente no sea lo más recomendado. Aunque esto lo digo basándome solamente en mi experiencia personal. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizo YouTube como ejemplo, en ambos televisores es muy bueno.
No tengo quejas al respecto, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja, o por lo menos yo al TCL lo considero de gama baja porque no tiene nada que lo califique como gama media, no tiene los nits suficientes, tampoco soporta los 120 Hz en 4K y tampoco tiene tecnología de retroiluminación Full Array, aunque dentro de la marca tal vez se considere como el gama baja de la gama media, simplemente por el hecho de soportar Dolby Vision. Ambos televisores en este caso son modelos del 2021. En cuanto a movimiento, el A8000 tiene los ajustes de claridad de imagen y en el TCL pues el parámetro se llama movimiento. Como digo, en ambos casos me parece que los resultados son muy buenos en cuanto a escenas con barridos de cámara o escenas con muchos movimientos rápidos. Pero sí es cierto que si ponen mucho cuidado tal vez se pueda notar levemente algunos artefactos, pero nada exagerado y nada distractor, no les pueden pedir más. Recuerden, son televisores de gama baja. En cuanto a sus ángulos de visión, no son buenos porque tienen paneles VA y es la principal desventaja de este tipo de panel, que los colores pierden volumen o lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. Pero tengan presente que la ventaja de los televisores con paneles VA es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a televisores con paneles ADS, IPS o PLS. Los resultados en cuanto al manejo de los reflejos en ambos televisores es casi igual o muy parecido. Podríamos decir que es aceptable para una habitación que tenga muchos focos de luz porque manejan de una forma decente los reflejos de esos focos de luz en sus pantallas, pero no son muy recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación natural, sobre todo por medio de las ventanas, porque esos reflejos se podrían llegar a notar más y podría ser algo molesto. Son televisores más recomendados para habitaciones oscuras. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente baja, excepto en la parte más baja de la pantalla del A8000, donde se incrementa considerablemente. Si acercan la mano sí pueden sentir un poco más de calor, pero nada alarmante. Mientras que en el caso del TCL la temperatura se mantiene en unos rangos constantes y relativamente bajos, lo cual es genial. Ambos televisores no soportan altas cantidades de brillo ni tampoco tecnologías gaming tan avanzadas como para que su temperatura incremente considerablemente. En cuanto a las entradas, el A8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. También tiene entradas compuestas, tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable para la antena de aire. Mientras que el TCL por su parte tiene 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0, además tiene este conversor para entradas compuestas y una leve ventaja es que tiene el puerto de 3,5 mm para auriculares, mientras que el A8000 no. Y tiene por supuesto una entrada para el cable LAN para internet, una para el cable digital óptico y una para la antena de aire. Y 3 puertos HDMI que desde mi punto de vista son 2.0, porque recuerden que este televisor no soporta lo más importante de la tecnología 2.1, que es los 120 Hz en 4K, y tampoco soporta frecuencias de actualización variables. Algo que olvidé mencionar, aunque aquí no lo muestro porque no tengo un decodificador de cable cerca, es que el sistema operativo Tizen permite que su control se sincronice con esos decodificadores para poder manejarlos, es decir que solamente tienen que utilizar un control, mientras que en los televisores con Android o con Google TV eso no se puede, y podría ser un factor diferencial para quienes estén decidiendo entre cuál de sus televisores comprar. En cuanto a sonido, la potencia del A8000 es de 20 watts, mientras que la del TCL es de 24 watts. Y además el TCL C725 tiene tecnología de sonido OnQ. En la práctica se siente mucho la diferencia a favor del TCL. No estoy diciendo que el Samsung haga un mal trabajo, simplemente que lado a lado me pareció mucho mejor el rendimiento del sistema de sonido del TCL C725. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgarlos por ustedes mismos en cuanto a ese aspecto.
Y en cuanto a tecnologías de sonido, los dos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, también canal de retorno de audio mejorado. La diferencia principal es que el TCL soporta además tecnologías DTS, mientras que el Samsung no. Y listo, ya para terminar, si ustedes me preguntan cuál televisor les recomiendo o cuál televisor escogería yo suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, yo les diría que yo personalmente me iría por el A8000, principalmente por el sistema operativo Tizen, porque ya mencioné que me gusta más. Entonces, el punto principal que deben tener presente es qué sistema operativo prefieren ustedes. Si por ejemplo van a utilizar alguna aplicación mucho que no esté en la tienda de aplicaciones del Samsung, entonces el TCL es su respuesta. Porque en cuanto a calidad gráfica y rendimiento general en cuanto a imagen, colores, etcétera, me parece que son muy similares. Pero en cuanto a sonido es mejor el TCL. Yo aún así me seguiría inclinando por el A8000, principalmente como ya mencioné por el sistema operativo y no porque sea fanboy de Samsung. Y además me parece que en escenas oscuras tiene mejor rendimiento, como ustedes han podido notar. Sin embargo, si ustedes quieren también irse por el Samsung, les recomendaría que gasten un poquito más y le compren un año extra de garantía, porque por lo menos aquí en Colombia de fábrica viene tan solo con un año de garantía, mientras que el TCL tiene la ventaja de que tiene 2 años de garantía. Y si ustedes me preguntan por qué recomiendo comprar un año extra de garantía a la A8000, pues bien, he leído y escuchado algunas quejas de que los televisores Samsung del 2021 con diseño ultra delgado, como es el caso de este A8000, generan problemas usualmente después del año de garantía, probablemente debido al diseño ultra delgado, aunque probablemente también se deba a que muchas personas no conectan sus televisores a un regulador de voltaje, sino directamente a la red eléctrica, y en algunos países la red eléctrica es muy inestable y hacen que los televisores se puedan dañar con el paso del tiempo. Entonces es principalmente por ese aspecto. Pero bueno, en el caso que decidan irse por el TCL C725, es un televisor muy bueno desde donde se lo mire, porque a pesar de que es de gama baja, repito, yo lo considero así, gama baja, tiene muy buenas prestaciones, especialmente en cuanto a sonido. Fue lo que más me sorprendió de forma positiva acerca del TCL. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos Smart TVs. ¿Cuál escogerían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. King, we have her cornered.